Amen. Glory to God. Glory to God. Hallelujah. Amen. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Damos gracias al Señor por este día We give thanks to the Lord for this day, que nos permite estar en su casa for He allowed us to be here in His house para poder alabar y glorificar su santo nombre. to praise and glorify His holy name. Vamos a dar inicio a este hermoso servicio. We'll start this beautiful service. Es el estudio bíblico y es parte del día de oración. It's the Bible study and it's part of the prayer service. Y vamos a venir en palabras de oración. We're going to start in prayer. Amado Dios, te damos gracias Heavenly God, we give you thanks por este momento, Señor, que nos permite de poder estudiar tu palabra. for this beautiful moment that you give us to study your word. Te pedimos, Dios, que nos hables a través de tu palabra, Well, we pray that you speak through your word, que podamos atesorar, Señor, ese consejo que tú nos traes, that we can treasure the message or the word that you're bringing us, que guardes y bendigas a cada uno de los que se encuentran en este lugar, that you keep and bless all people here in this place, que guardes y traigas con bien a las personas que vienen en camino that you protect the people on the way here. y a todas las personas que se conectan a través de la internet, te las ponemos en tus manos, And we pray all people that they're going to get connected in the internet. que seas tú, Dios mío, guardando y bendiciendo a cada una de ellas. Now that you protect and bless each and one of them. Quédate, Señor, en nuestros corazones. Remain in our hearts. Toma el control de todo lo que vamos a hacer a esta hora. Take control of all things that we're going to do right now. Te lo pedimos en tu santo We nombre. pray in the name of the Lord Jesus. Amén y amén. Amen. Amén. Gloria a Dios. Glory to God. Hermanos, vamos a continuar con el estudio en el libro de San Mateo. We're going to continue the Bible study in the book of Matthew. Este día vamos a estudiar el capítulo 10 y el versículo 17. Today we're going to study the chapter 10 and verse 17. Pero vamos a leer hasta el versículo 20. But we're going to read until verse 20. Amén. Amen. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. We read the word in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Be on your guard against men. They will hand you over to the local councils and flog you in the synagogues. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. On my account, you will be brought before governors and kings as witnesses to them and to the Gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. But when they arrest you, don't worry about what to say or how to say it. At that time, you will be given what to say. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. For it will not be you speaking, but the Spirit of your Father is speaking through you. Amén. Amen. Dice el versículo 17, y guardaos de los hombres. Verse 17 says, be on guard against men. Hemos estado estudiando en este versículo, en este capítulo, We've been studying all this chapter de cómo el Señor iba a enviar a sus 12 apóstoles and how the Lord was going to send the 12 con una misión específica al pueblo de Israel with a specific mission to the people of Israel. y de cómo ellos iban a enfrentar esta situación, And how they're going to face this situation de cómo los iban a tratar and how they're going to be treated y de cómo ellos tenían que tomar una actitud. and how they're going to take
one attitude. Amén. Y dijimos primero de que Él los estaba enviando como ovejas en medio de lobos. And we said first that he is sending them as sheep in the midst of wolves. Y esto quiere decir de que la misión que ellos llevaban no era tan placentera. And this means that the mission they had, it was not very pleasant. Sino que iba a tener muchas complicaciones. But it was going to be complicated. Y con lo que estamos viendo el día de hoy en este versículo, And what we are reading now in this passage and this verse, que hasta iban a tener sufrimiento físico. and they're going to suffer physically. Amén. Pero el Señor también dice de que los apóstoles tenían que ser astutos como serpientes. But also said, the Lord said the apostles or the disciples, they had to be wise and as serpents. Y aquí fue donde nosotros dijimos de que en este sentido a lo que se estaba refiriendo el Señor era a la sabiduría que se podía aplicar. And this is the Lord referred this to the wisdom they should apply En cuanto a esperar el momento para poder hablar regarding to how to wait for the right moment to speak y usar las palabras necesarias en el momento perfecto. and use necessary words in a perfect time. Y también dice anterior al versículo que tenían que ser sencillos como palomas. And also the verse said that she had to be gentle as doves. Y esto quiere decir, hermanos, de que ellos tenían que tener una inocencia And they had to be innocent. This is what it means. de aquello de que los fariseos podían verlos, pero creer de que ellos eran inocentes. And this means the Pharisees could see them, and they appear before the Pharisees as innocent people, Pero or gentle. llegamos a la conclusión de que ellos, al ser enviados a esta misión, When they were sent to this mission, dependían totalmente del poder de Cristo. they were fully dependent on Jesus' power. Y dijimos de que la persona que les había dado la orden And we said that the person who gave this command, era el gran yo soy, it was the great I am, el todopoderoso, himself, the Almighty, amén, y quien los iba a cuidar, los iba a proteger. who was taking care of them. Entonces, hermanos, ahora estamos viendo en el versículo 17 Now we're reading in verse 17 que el Señor les hace otra advertencia, that the Lord is giving them another warning. pero a este título que trae estos versículos But these verses have a title, se denomina persecuciones futuras. and it's the title is Future Persecutions. Amén. Amen. Sí. Entonces, hermanos, pero al estudiar los versículos de este capítulo, When we study the verses of this chapter, vemos que lo que el Señor les dijo en este momento, we see that what the Lord says at this very moment, de lo que Él les advirtió, and what the Lord warned them, eso no les aconteció, no les sucedió en ese momento. that didn't happen at that very moment. Por lo cual nosotros podemos decir, And that's why we can say, guiados a través del Espíritu y comprendiendo la palabra, guided through the Holy Spirit and understanding the Word, que en estos versículos nosotros podemos encontrar ciertas directrices para las personas creyentes. and we can say that we can find here some directions for the believers. Amén. Amén. Entonces, hermanos, cuando el Señor dijo, y guardaos de los hombres, And when the Lord, then brothers, when the Lord said, be on your guard against men, la pregunta que nosotros nos podemos hacer, ¿de cuáles hombres? Y ahí habían bastantes hombres. the question that we can ask is,
What men? There were many men there. Amén. Pero nosotros, Amén. como estamos en este estudio verso por verso, But because we are studying this scripture Queremos- verse after verse, queremos analizar cada oración que el Señor nos dijo We- en estos pasajes. we want to analyze every single sentence the Lord gave in this passage. Amén. Y entonces lo que podemos deducir es del que el Señor estaba hablando al decir, y guardaos de estos hombres, What we can conclude when the Lord Jesus was saying, be on your guard against this man, se trataba de un grupo predilecto que siempre iba en contra de lo que el Señor Jesús It was- estaba anunciando. it was in a specific group that the Lord Jesus referred to, and a specific group that it was against all the Lord Jesus teachings. Y que no soportaban la verdad que Jesús les estaba diciendo en ese momento. Because they didn't tolerate what the Lord Jesus teachings. No solamente era un grupo, sino que habían diferentes grupos. There were not a single group, but there were different groups. Pero el que más se menciona es el grupo de los fariseos. But there was one group that it is mentioned more often here. It's the group of the Pharisees. Amén. Amén. Y fue tanto fue tanto la oposición que querían mostrar contra Jesús, So that big was the opposition they had against the Lord Jesus, que lograron hacer de que al Señor lo mataran. because they managed to kill the Lord Jesus. Amén. Y entonces el Señor les estaba diciendo a sus apóstoles That's why the Lord Jesus was telling his apostles. que si a él le tenían tanto odio, And he said, if they hate me, que es probable que a ellos también les iba a suceder lo mismo. and that is most likely that's going to happen to you. Jesús jamás le mintió a ninguno de sus He discípulos. never lied to any of his disciples. Él nunca les dijo, estando conmigo van a ser millonarios. He never said, being with me, you're going to be millionaires. Estando conmigo van a tener una vida lujosa. You're going to be you're going to be rich, and you're going to be a life, with many, luxuries. Estando conmigo nunca van a sufrir ningún desprecio Being with me, you will never be despised, y nunca les va a hacer falta nada. and you're going to lack anything. Jesús jamás les dijo eso a He sus never said discípulos. to his disciples. Al contrario de On the eso, contrary. Jesús les dijo lo que ellos tenían que esperar si tomaban la decisión de seguirlo. And the Lord Jesus said, this is what you have to expect if you're going to follow me. Lo primero que les dijo fue que el Hijo del Hombre no tenía ni dónde recostar su cabeza. The Lord Jesus, the first thing that he said, that the Son of Man didn't have where to recline, his head. Con eso Él les estaba diciendo, no estén esperando que van a tener una vida cómoda conmigo. And he said, don't expect that you're going to have a very comfortable life with me. De muchas maneras el Señor les demostró que la vida de un cristiano siempre es sufrida. Many times, in many ways, the Lord Jesus showed that a Christian life is always suffered. Y es sufrida porque hay persecución, And it is suffered because there's persecution. hay discriminación, Discrimination exists. hay oposición There's opposition. y hay tantas cosas que se están viviendo hoy en día, And there are many things that we are living today. tal como el Señor Jesús lo anunció en años atrás. The way that the Lord Jesus mentioned, many years before. Amén. Entonces, volviendo al versículo, Coming back to the verse, el Señor les dijo que se guardaran de los hombres. the Lord Jesus said, be on your guard against men. Y hablando de los fariseos, And speaking about Pharisees, que era el grupo que siempre quería llevarle la contraria a Jesús, that was the group that was opposing to the Lord Jesus. eran personas que querían aparentar una santidad The people with the appearance that they were holy.
Y era todo lo contrario porque en su corazón existía mucho odio y envidia. And it was the contrary. It was the opposite, because in their hearts it was hate, and there was bitterness, and there was they were wicked. Amén. A pesar de que los fariseos Despite the Pharisees, eran un grupo de personas que tenían bastante conocimiento de lo que era la palabra de Dios, la And ley de Dios. they were a group that they have a knowledge of the Word of God. Pero el propósito de Jesús hacia este grupo But the purpose of the Lord Jesus toward this group era demostrarles que a pesar de que ellos podían tener conocimiento de la ley, was to demonstrate that despite the Pharisees had the knowledge of all the Moses law, a pesar de que ellos hacían sacrificios en su cuerpo, despite they used to do sacrifices with their bodies, lo que el Señor les quería mostrar era de que lo más importante era que guardaran la ley en su what corazón. the Lord Jesus tried to teach them is that they had to keep the law in their hearts. Que al guardar ellos la ley en su corazón no iban a caer en ninguno de los pecados que estaban cometiendo. Because if they would have, guard or keep the law in their heart, they would have, sinned the word that they were sinning. Y esa era la razón por qué a Jesús siempre lo querían acusar y lo querían matar. And that's the reason why they always try to kill the Lord. Y aún así, Él les dijo a sus discípulos And that's why he said to his disciples, que se guardaran de estos hombres. so be on your guard against those men. Amén. Ellos querían aparentar que eran seguidores de Jesús también. Some of them, they try to show people that they were Jesus followers. Pero el propósito de su corazón era que Jesús se equivocara y acusarlo. But the purpose in their hearts was to make the Lord get a mistake or said something wrong and then accuse him. Es bueno que notemos que en cualquier lugar que Jesús se presentaba, It is good, to pay attention that whatever place the Lord Jesus was preaching, el grupo de los fariseos y los escribas y todos ellos siempre estaban ahí presentes. the group of the Pharisees and the scribes and Sadducees, that group, they were always there. Y era por lo que estamos diciendo de que ellos siempre buscaban la ocasión de ver que Jesús se equivocara para acusarlo. And that's why they were always looking for occasion, to tempt the Lord Jesus Christ and then accuse him. Amén. Amen. Vemos en el libro de Mateo capítulo 12 versículo 38, We see in the book of Matthew chapter 12 verse 38. dice la palabra, aquí estamos viendo que los fariseos estaban presentes. We see here the Pharisees were in that place. Y le dijeron, entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Then some of the Pharisees and teachers of the law said to him, Teacher, we want to see a miraculous sign from you. Amén. Amen. Siempre estaban acechando como una presa al Señor Jesús. They were always trying to seize the Lord Jesus Christ as the predator with the prey. Amén. También le podemos ver a este grupo que le hacían preguntas capciosas al Señor. And also you saw this other group that they always ask, malicious questions to the Lord Jesus. Amén. Leemos Mateo capítulo 19, versículo 3. We read the book of Matthew chapter 19, verse 3. Dice, entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? And then, they came to the Lord. Some Pharisees came to him to test him, and they asked,
it is lawful for a man to divorce his wife for any and every reason. Amén. Entonces vemos cómo este grupo siempre está presente. We see here how the same group, it is always there. Amén. Aún se molestaban cuando él no cumplía las reglas que ellos querían imponer. And they were bothered, they were mad when the Lord Jesus didn't do what they wanted him to do. Por ejemplo, cuando él sanó en el día de Sabbat, en el sábado. For example, where he healed in Sabbath. Esto los molestó tanto que hasta dijeron los fariseos de que por qué lo hacían ese día si lo podían hacer en un día de semana. The Pharisees, they were bothered, they were mad. And they say, why you're doing this in the Sabbath if you can do it any other day? Amén. Se molestaban con Jesús. Vemos en Marcos capítulo 3 versículo 6. But we see here in Mark chapter 3 verse 6. Donde dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. And the Pharisees went out. We see here in the Mark chapter 3 verse 6. The Pharisees went out and immediately held counsel with the Herodians against him, how to destroy him. Amén. Amén. Vemos cómo estos hombres, los que Jesús les mencionó a los apóstoles, Well, these men that the Lord Jesus was talking to his disciples, están acechando al Señor Jesús they were seizing the Lord Jesus, para que ver en qué se equivoca. and they are surrounding him and see that what mistake can find in him. Amén. Y aún estos hombres también lo invitaban a compartir al Señor Jesús. Sometimes this same group, they invited the Lord Jesus, Y pensaban de que el Señor no iba a acceder a compartir con ellos. and they thought maybe he's not going to come. Pero se equivocaban porque el Señor sí accedía. But they were wrong because the Lord Jesus said, okay, let's go. Amén. You're inviting me? I go. Leemos en el libro de Lucas capítulo 7 versículo 36. We read the book of Luke chapter 7 verse 36. Dice la palabra, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. And one of the Pharisees asked him to eat with him, and he went into the Pharisee's house and took his place at the table. Amén. Amen. Todo lo que nosotros podemos ver acerca de estos hombres que el Señor Jesús les dijo a sus apóstoles de los que tenían que guardarse. Well, this is what the Lord Jesus told his disciples, that they should be aware of this man. Amén. Aún este grupo de los fariseos Even this group of the Pharisees, fueron instrumento para poder hacer que mataran al Señor Jesús. and they were instruments to kill the Lord Jesus. Amén. Amen. Esto lo vemos en el libro de Juan capítulo 11 versículo 47. Chapter 11, in John chapter 11 verse 47, we read, Dice la palabra, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. So the chief priests and the Pharisees gathered the council and said, what we are to do, for this man performs many signs. Amén. Entendemos que en este versículo este grupo sabía que Jesús estaba diciendo la verdad. We understand that this group knew that the Lord Jesus Christ was saying the truth. Pero era tanto el orgullo que ellos tenían que ellos eran opositores para Jesús. But they were opposing him because they have the proud was big. Amén. Amen. Entonces nosotros, hermanos, tenemos que entender que había cierto odio que había despertado en este grupo hacia Jesús. And we have to understand that there was hate from this group
toward the Lord Jesus Christ. Amén. Y Amén. esto era lo que el Señor Jesús les quería transmitir a sus apóstoles And this is what the Lord Jesus wants to transmit his apostles. al decirles que tenían que tener cuidado cuando llegaran a algún lugar, When he was saying, be careful when you get to a place. que tenían que tener sabiduría para hablar con las personas, And he said that you have to be wise when you are talking to anyone. que tenían que esperar el momento adecuado para soltar la palabra de Dios And you have to wait the right moment to express the word of God. y que tenían que ser humildes de corazón. And they had to be humble in their hearts. Amén. Esto era la clase de hombres que el Señor quería que ellos evitaran. And the Lord Jesus said that this was the type of man they had to avoid. Amén. Amén. Entonces, pero nosotros, ¿por qué nosotros tenemos que ver esto para nosotros? Why should we see this, to know this? Porque está hablando de las criaturas que Dios hizo en este mundo. But he's talking about the creatures that the Lord created. Amén. Y entonces estas criaturas se deben al mismo Dios que los creó. But this same creatures, can you repeat that? Estas criaturas se deben al mismo Dios que los creó. They are se deben. They are the same creation that the Lord made. Como decir, estas criaturas le deben el respeto al ser que los Okay, creó. these creatures owe respect to the Lord. Amén. Amen. Y eso es, entonces nosotros podemos leer en el libro de Colosenses And 1:16, that's what we read in the book of Colossians, chapter 1, verse 16. donde dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. And this part of this verse, it's saying that for in Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or principalities or authorities, all things were created through Him and for Him. Amén. Sean Amén. tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. There were thrones or dominions or principalities or authorities, all things were created through Him and for Him. Amén. Estamos hablando de estos hombres a los cuales nosotros no les podemos decir que son hijos de Dios. And he was talking about this man. We cannot say that they were children of God Porque guardan demasiado odio en su corazón. because they have hate in their hearts. Amén. Y todos somos creación y criaturas de Dios. And all of us, we are God's creation. Amén. Entonces tenemos que entender que todo aquel que es amigo del mundo And we have to understand this: the ones who are the world's friends, se constituye enemigo de Dios. that person is enemy of God. Amén. Porque lo puro y lo santo no puede estar con lo inmundo y con lo Because oscuro. the pure and the holy cannot be with the word or with the dark. Amén. Amen. Dice la palabra de que no puede estar la luz con la oscuridad juntas. The Bible says that we cannot mix, light and dark, Amén. Y que la luz no puede ser escondida debajo de algo, and that the light cannot be hidden under something. sino que la luz tiene que estar arriba para que pueda alumbrar a su alrededor. And it says that the light you put it in a higher place so it can, light, Amén. give light to And- the whole room. Entonces leemos el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 4. And the book of James, chapter 4, verse 4 Y says, dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. the unfaithful creatures, it says James 4:4. Do you not know that friendship with the world is enmity with God? Therefore, whoever wishes to be a friend of the world make himself an enemy of God.
Estamos hablando y estamos haciendo referencia a que este grupo selecto, estos hombres que Jesús les mencionó a sus apóstoles, We are talking about, we refer to this man that the Lord Jesus mentioned to his apostles. son personas capaces de tener amistades y lazos con otras personas fuera del redil de ellos, That there are people capable to have ties or friends with other people out of their group. con tal de concretar su maldad. You know, it's in order to do the evil or do what they want. Amén. Entonces, hermanos, estamos conscientes de que todo aquel que pueda practicar pecado So we're conscious that whatever who practice sin no es hijo de Dios, sino que es hijo de otro demonio. is not son of God, but it's son of another thing. Amén. Dice el libro Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. 1 John chapter 3 verse 10 says, El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. 1 John 3:8 says, he who commits sin is of the devil, for the devil has sinned from the beginning. Amén. And the reason of the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. El Hijo de Dios apareció para deshacer las obras del diablo. God appeared, the Son of God appeared to destroy the works of the devil. Esto quiere decir de This- que el pecado era parte que reinaba en este grupo al cual él les estaba advirtiendo a sus apóstoles. And that means that the sin was something that it was reigning in this group that the Lord Jesus told his apostles. Amén. Aún dice en la escritura que una persona que no hace justicia y no ama a su hermano no es hijo de Dios. Even the scripture says that a person that doesn't practice justice and doesn't love his brother is not son of God. Este grupo de hombres que Jesús mencionó This group of men that the Lord Jesus mentioned, no estaban haciendo justicia con los apóstoles they didn't practice justice with his apostles. y al desearles el mal no los estaban amando. And because they were wishing, evil things, they were not loving them. Por tanto, se podría decir que no eran hijos de Dios. Therefore, we can say that they were not children of God. Podemos decir que son criaturas de Dios, We can say that they are creatures of God porque todo es creado por because Dios. all things were created by God. Pero hijos de Dios no eran But children of God, they were not porque no estaban demostrando el amor a su prójimo. because they didn't demonstrate the love to his neighbors. Amén. Amen. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 10. 1 John chapter 3 verse 10 says, En esto se manifiestan los hijos de Dios but by this it may sin who are the children of God y los hijos del diablo. and who are the children of the devil. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Whoever does not do right is not of God, Amén. nor he Entonces who does not love his brother. Then Jesús les estaba diciendo a sus apóstoles que se guardaran de estos hombres. the Lord Jesus said to his apostle, keep on your guards against this man. Estos hombres que no son hijos de Dios. These men are not children of God Porque no están procurando ser justos because they are not trying to be righteous. y no están demostrando su amor al prójimo. They are not demonstrating the love to their neighbors. Amén. Amen. Y ahora nos hacemos la pregunta, ¿quiénes son los hijos de Dios And now entonces? we are wondering who are the children of God then. Amén. La misma escritura nos da la respuesta. And the same scripture is giving us the answer. Todo lo que nosotros podamos tener alguna duda, Whatever doubt we have, tenemos que consultar la escritura porque ahí está la respuesta. we have to read the scripture because the answer
is in it. Y aún podemos leer que dice que tenemos que escudriñar las escrituras And we also said that we have to read the scripture porque os parece que en ella encontráis la verdad. because it says that we're going to find the truth. Amén. Right there. Entonces Amén. no hay a dónde más buscar sino que en la escritura. There's no other place to go but the scripture. Y esto nos está diciendo que nosotros tenemos que dedicar tiempo a leer la escritura de Dios And what it's saying is we dedicate time to read the scripture para que podamos entender de qué nos está hablando la escritura. to understand what the scripture is speaking of. Amén. Amen. Dice entonces, ¿quiénes son las personas Who are que the- son hijos de Dios? Who are the children of God then? En primer lugar podemos decir In first place, we can say que las personas que procuran la paz the son hijos de Dios. the peacemakers are the children of God. Amén. Leemos Mateo capítulo 5 versículo 9. We read Matthew chapter 5 verse 9. Bienaventurados los pacificadores porque ellos serán llamados hijos de Dios. Blessed are the peacemakers, for they shall be called son of God. Bienaventurado, doblemente feliz la persona que lleva paz a otro lugar. 2 times or 3 times or many times blessed the person that try to peace with others. Amén. Y de ese tema estuvimos hablando el miércoles atrás, That was the message that we spoke the last Wednesday, de que somos embajadores de paz that también. we are ambassadors of peace. Amén. as Así well. como Jesús es el príncipe de paz. The same way, the way that the Lord Jesus is the Prince of Peace. Amén. Amen. También, hermano, Also, brothers, es hijo de Dios aquel que le cree y le recibe en su corazón. is also son of God, the one who believe God and give his heart to him. Amén. Amen. Leemos Juan capítulo 1 versículo 12. John chapter 1 in verse 12. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos, hechos hijos de Dios. John chapter 1 verse 12 says, but to all who received him, who believe in his name, he gave power to become children of God. Amén. Amen. Tenemos que creer We have to believe en su nombre. in his name, El nombre que es sobre todo nombre. name above all names. Amén. Amen. Y le tenemos que recibir en nuestro corazón. We have to receive him in our hearts. Porque del corazón brota lo bueno y lo malo. From our hearts, it meant or comes out the good and bad things. Amén. ¿Y Amen. cuál es el medio por el cual nosotros And what is the mean, or what are the means podemos tener esa convicción de que somos hijos de Dios? what are the means that we can understand that we are children of God? Pues es a través de la fe. Through faith. Amén. Amen. Somos hijos de Dios We are mediante children la of God. fe en Cristo Jesús. And because of faith through the Lord Jesus Christ. Amén. Amén. Dice Gálatas capítulo 3 versículo 26. Galatians chapter 3 verse 26 says, Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. Amén. Amen. Por la fe en Cristo Through Jesús. faith in Christ Jesus. Cuando nosotros creemos en Jesús, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, When we believe in the Lord Jesus Christ and the sacrifice that he made on the cross, y creemos y tenemos fe de que Él es nuestro Salvador, and we believe and we have faith that he is our Savior, amén, entonces nosotros podemos ser llamados hijos de Dios. then we can be called children of God. Amén. Amen. Entonces, estamos hablando de que los hijos de Dios no se parecen a los hombres que les dijo Jesús de los que tenían que guardar. Then we say that the children of God are not the same like the other group, the Pharisees group. Amén. Pero no basta con solo creer y recibirlo, But it's not enough to believe in him and to receive him. sino que también
hay un momento en el cual nosotros tenemos que perseverar y estar constantes en ese camino. And because we have to persevere and continue, perseverar, Y estar constantes en ese camino. and be constant in that way. Amén. Pero Amén. por nuestras fuerzas no lo vamos a poder hacer. And we cannot do it in our strength. Entonces el Señor Jesús dijo de que Él se iba, pero que nos iba a dejar un consolador. The Lord Jesus said, I'm leaving, but I'm going to leave you a counselor. Y que ese consolador era el que nos iba a guiar And that counselor is the one who's going to guide you para llegar hasta la meta final que tenemos nosotros los cristianos. to get to the finish line that all Christians have. Amén. Leemos el libro de Romanos capítulo 8 versículo 14. The book of Romans chapter 8 verse 14 says, Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. for all who are led by the Spirit of God, they're son of God. Amén. Amen. Entonces, estamos viendo que el Señor Jesús les dijo, guardaos de los hombres. And we are reading here that the Lord said, keep on your guard against men. Y estuvimos viendo qué tipo de hombres eran de los que nos teníamos que guardar. And we saw the type of men that we have to be on our guard. Y cómo es la diferencia de un hijo del diablo a un hijo de Dios. What's the difference between the child of the devil and the son of God? Y el odio que le tenían a nuestro Señor Jesucristo And the hate they have for the Lord Jesus Christ es porque el Señor Jesús les decía en su cara, It's because- esto es negro y esto es blanco. is because the Lord Jesus was telling in their faces the truth. And this is black and this is white. Amén. Y eso era lo que a ellos no les agradaba. And they were not pleased what he was teaching. Amén, hermano. Amén, Estamos brothers. estudiando versículo a versículo este hermoso capítulo de Mateo. We're studying verse after verse the book of Matthew. Y el tiempo se nos ha avanzado. And we're running out in time. Y lo que resta de este versículo 17 And what is the remaining part of this verse 17, y que es lo que dice acerca de los concilios and it's talking about the councils y de las sinagogas. and synagogues. Necesitamos detenernos porque este es un estudio bíblico We need to stop here because this is a Bible study. y hay muchas personas que a veces solo oyen las palabras, Because there are people that they only hear the words, pero no saben a qué se está refiriendo cuando se están mencionando. but they don't know what we are talking about. Entonces un estudio bíblico sirve para que podamos analizar estas palabras y podamos comprender por qué Jesús las dijo. And that's what a Bible study means, that we have to analyze word after word and understand why the Lord Jesus said it. Es probable que el próximo miércoles hablemos acerca de los concilios. And it's possible that the next Wednesday we're going to speak about the councils. Y si nos queda tiempo, pues terminamos el versículo y hablamos de las sinagogas. And if we have time, we're going to speak about synagogues. Pero si no, lo vamos a tener que trasladar para el siguiente miércoles. Otherwise, we're going to have to move it to the other Wednesday. No tenemos prisa en querer avanzar tan rápido We're not in a hurry to go faster porque tenemos tiempo hasta que Cristo venga a este mundo. because we have time, but until the Lord Jesus comes to this world. Dice la palabra del Señor que su pueblo perece por falta de The conocimiento. Word of God says His people is perishing because of lack of knowledge. Amén. Y es por eso que nosotros estamos teniendo este hermoso estudio bíblico And that's why we are having this beautiful Bible study, para poder transmitir lo que el Señor nos quiere decir. to be able to transmit and to learn what the Lord is trying to tell us. Amén. Llegamos hasta este punto entonces We're going to stop here
y vamos a proseguir el próximo and we're miércoles. going to continue next Wednesday. Amén. Amen. Así de que vamos a continuar con el servicio. So we're going to continue with the service. Vamos a entonar una hermosa alabanza We're going to sing a song, y la alabanza se llama Gracias Cristo. and the song says, "Thank you, Jesus." Amén. Cantámosla al Señor. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Santo Espíritu, Santo Espíritu, llena nuestros corazones, Santo Espíritu. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Levantemos nuestras manos en señal de gratitud. Gracias Cristo. Gracias Cristo. Gloria a Dios. Glory to Gracias a God. Dios Thank you, por este Lord, momento, for this moment, porque hemos podido, Señor, estudiar tu palabra because we were able to study your word, y porque comprendemos, Padre amado, de qué tipo de personas tenemos que guardarnos. and because we understand what the type of people that we have to be on our guard against them. También entendemos, Señor, Also, qué we tipo de actitud tenemos que tener Also, we understand, Lord, the type of attitude we should have, y de cómo tenemos que proceder con prudencia, and how we have to proceed, sabiendo, Padre amado, que dependemos totalmente de ti. knowing that we depend on you only. Y gracias a Dios porque nos has permitido estar en este lugar, Thank you, Lord, because you allow us to be here in your house, porque hemos podido alabarte, Padre amado, con Because- nuestro canto. because we praise you, Lord, with our singing, Y te pedimos, Señor amado, que recibas con olor grato esta alabanza, and we pray, Lord, that you receive our prayers with a pleasing aroma, que tengas misericordia, Dios, de nosotros y que escuches nuestras that peticiones. you have mercy on us and you hear our prayers. Te ponemos, Padre amado, en tus manos todo aquello que nos está atormentando. I pray for all things that they are tormenting us, Que seas tú, Dios mío, tomando el control de cada situación that you take control of all situations, y respondiendo, Padre amado, conforme es tu voluntad. and you answer according to your will.
Dios, reconocemos que tú eres el Rey de Reyes We recognize that you are the King of Kings. y que eres al único que tenemos que servir. And you're the only one we should serve only. Que nada en este mundo, Señor, nos puede preocupar, That nothing in this world can put us to worry, más que solamente buscarte y servirte y adorarte a ti. but to serve and worship you. Porque tu palabra dice, Señor, que tenemos que buscar primero el reino de los cielos Because your word said that we have to seek the kingdom of God. y que todo lo demás, Padre, va a ser añadido. And all things, they will be added. Te agradecemos, Señor, por este hermoso día, We praise you, Lord, for this beautiful day. porque nos hemos podido levantar, Dios, y nos has dado vida, Because we get up and you gave us life. porque podemos caminar We can walk, y porque tenemos, Señor, una salud estable, and because we have a stable health, porque tenemos trabajo, Señor, because we have a job. pero lo más importante, Padre del cielo, But the most important thing, Heavenly Father, es que eres tú el que pone ese anhelo en nuestro corazón para poder buscarte, servirte y adorarte. is that you're putting the desire to worship and praise you. De igual forma te pedimos que cada hermano que escuche este mensaje, We pray, Lord, that every single brother listening this message, que cada persona que está elevando su petición al cielo, that every person that is praying now, que seas tú, Dios mío, poniendo el anhelo en su corazón de querer buscarte. that you put the desire in his heart. Que seas tú, Dios, rompiendo toda cadena que está atando al mundo. That be you, Lord, breaking chains that they are tying up them to the world. Que seas tú, Dios, llevando la paz a esos hogares. That you bring peace to their homes. Que seas tú llevando la sanidad a esos cuerpos. That you bring healing to their bodies. Que seas tú restableciendo, Señor, esos hogares que están en discordia. That you restore the homes that they're and they arguing. Que seas tú, Dios, proveyendo esas necesidades que tiene cada uno de tus That hijos. you provide all the needs of your children. Pero sobre todo, Padre amado, que seas tú dando la humildad y la sabiduría a cada uno de tus hijos. But over all things, that you give the humility to your children. Ayúdanos, Señor, a que podamos entender Help us to understand, Lord, cómo es que nosotros tenemos que agradarte a ti, Dios. how that we can please you, Lord. Que podamos entender, Señor, cuál es el camino que tenemos que seguir hacia ti. And to understand what is the way to follow you. Que podamos ser capaces, Padre amado, de llevar tu palabra a otras vidas And be able to share your word to other people. para que puedan, Señor, también llegar a tus caminos. And they can come to your ways. Te agradecemos, Dios, porque sin ti no somos nada. We give you thanks, Lord, because without you, we're nothing. Y reconocemos, Dios, que todo lo que tenemos es porque tú has permitido que lo tengamos. And we recognize that all things we have is because you are giving us. Y también, Padre amado, cada situación que estemos pasando, And also, Lord, every single situation we are going through, te pedimos que nos ayudes a comprender por qué la estamos pasando. we pray, Lord, that you help us to understand why we are going through that situation. Amén. Porque sabemos que tú tienes un propósito en esa situación. Because we know that you have a purpose for that situation, Lord. Ayúdanos, Señor, a que podamos ser atentos a cada mensaje que nos llega. Thank you, Lord, and help us to be aware of a message that are coming to us. Que podamos, Señor, entender tu palabra como That- tú quieres que la That comprendamos. we can understand your word and the way you want us to understand it. Que podamos, Dios mío, ser ejemplos para que otras personas puedan llegar a tus pies. Help us to be example, Lord, so other people can come to your feet. Y que sobre todo, Señor, cada persona sepa que tiene que darte la honra y la gloria a ti. And everybody, every single people know that they have to give the glory to you. Y que cada uno tiene que comprender que a quien tiene que ver es a ti. And they can understand that you are the only one they should seek. A ti, Padre amado, que eres el único perfecto
y puro y santo. that you are the only one who is perfect, pure, and holy. Nosotros, Señor, simple y sencillamente estamos trabajando para poder llegar a esa We perfección. are just working, to at the end of this process, to come to this perfection. Y cada día, Señor, te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, And every day, Lord, we pray that you have mercy on every single person, porque hay una lucha, Señor, entre la carne y el espíritu. because there's a fight between the flesh and the spirit. Pero sabemos, Dios amado, que si dedicamos tiempo en tu palabra y a orar en ti, But we know that if we dedicate time reading your word, la lucha entre la carne y el espíritu la gana el espíritu. fight against between the spirit and the flesh, it will be won by the spirit. Necesitamos, Dios amado, estar más tiempo presente leyendo tu palabra, We need more time, reading your word. más tiempo, Señor, orándote a ti, Dios amado, More time praying to you, Lord. porque es el único camino que tú dejaste para que nosotros nos podamos comunicar contigo a través de la oración. It's the only way that we have to communicate with you through prayer. Solamente tú, Dios, conoces los corazones de cada persona. You is the only one who knows all people's heart. Y te pido, Dios amado, que llegues a la vida de cada uno de los que puedan estar escuchando, I pray that you come to all people listening, que te manifiestes, Dios, en su vida y que responda a su petición conforme es tu voluntad. you manifest to their lives and you answer their prayers according to your will. Quédate con nosotros, Señor. Remain with us, Lord. Bendice y guarda nuestra entrada y nuestra salida. Bless our coming in and going out. En tu nombre te lo pedimos, In your Padre name we amado. pray, Lord. Amén y amén. Amen and amen. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. God bless you, brothers. Nos vamos a seguir viendo el próximo miércoles We'll see you next Wednesday para continuar con el estudio del el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 17. to continue with the Bible study in the book of Matthew, chapter 10, verse 17. Amén. Que el Señor Amen. les bendiga. God bless you.